darle las gracias a todos los presentes, un poco a este ciclo que con un poco con Hilario llamamos Exchange, intercambio entre las mejores Insurtech del mundo para nosotros, así que vamos a estar invitando a dos Insurtech, ¿sí? Siempre lo que nosotros entendemos como las mejores, las que tienen cosas para decir, las que tienen un camino que ya recorrieron y demás. Así que en el día de hoy tenemos a dos, desde mi punto de vista, tremendas Insurtech que vienen haciendo cosas mega interesantes y cambiando algunos paradigmas también importantes. Tenemos a Bartolomé de WeCover y tenemos a Omar de Club, México y Argentina, pero nada, sus actividades van por diferentes lugares. Así que nada, también les presento a Hilario, que va a ser nuestro partner en todas estas charlas, Hilario Triago de Insurtech, donde va a estar en conjunto, mano a mano y pie a pie conmigo, llevando todo este ciclo, donde lo que queremos es justamente que se dé el intercambio entre el hermano mayor y el hermano menor, ¿sí? Las grandes startups y las grandes Insurtech y las Insurtech que están comenzando o las que no y quieran escuchar lo que estamos diciendo también, que me parece importante. Nada, Hilario, te doy la palabra un segundito para presentarte y dar también inicio. Un placer estar con ustedes, la verdad súper entusiasmado con Pablo de estar liderando este exchange. Yo creo que va a ser bien útil, esperamos que lo tengamos por un buen tiempo, al menos ya tenemos suficientes Insurtech como para un año, así que por lo menos un año van a tener que aguantarnos acá en estas sesiones y si nos va bien, más que aguantarnos van a estar con nosotros compartiendo, así que encantado de estar con ustedes. Además de ver caras conocidas, que después en la conversación iremos develando ciertas experiencias que tenemos entre todos. Buenísimo, Hilario. Una cosa importante es, nosotros esto lo hacemos bastante distendidos, no es una charla teórica, ni mucho menos, sino que es algo más distendido, donde vamos a conversar, a hablar, a contar secretos y demás cosas. Así que nada, ahí sigue entrando gente, yo voy a seguir admitiendo. Quizá me gustaría comenzar este encuentro, si querés, Bartolomé, presentándote a vos y al equipo de WeCover para que la gente los conozca, los que no los conocen. Dale, por supuesto. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Antes que nada, muchas gracias, Pablo Hila, por esta invitación. Como les charlábamos en el momento que nos llamaron y nos contaron de esta iniciativa, la verdad que nos parece muy buena, muy enriquecedora y sobre todo que se tome del lado este que acabas de decir, Pablo, de que sea una charla de café y no un sermón o dar consejos y decir esto tiene que ser así porque no hay nada tallado a piedra y justamente nosotros entendemos eso mejor que nadie y nos gusta posicionarnos de ese lado y simplemente contar cuál fue nuestra experiencia, que puede ser muy distinta a cualquiera. Hoy por hoy, bueno, eso nos pareció súper atractivo de esta iniciativa y felicitaciones por eso. Y después, bueno, sobre WeCover es una plataforma Insurtech de seguros on demand, donde los usuarios tienen la libertad de elegir qué proteger, cuándo protegerlo y por el tiempo que quieran. Hoy por hoy operamos en Argentina, hace ya 2 años, estamos cumpliendo justamente este mes, 2 años, y desembarcamos en México a finales del año pasado. Y actualmente nos encontramos en un proceso de regionalización bastante fuerte y acelerado, con el objetivo de estar desembarcando en Perú, Chile, Colombia y Venezuela en lo que resta del año. Buenísimo, buenísimo. Omar, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, pues buenas tardes a todos primero y muchas gracias a Pablo y Hilario por esta invitación. A mí no cuesta trabajo que acepte, más bien cuesta trabajo que me callen porque me encanta compartir experiencias y cómo en entornos de confianza como este, más en corto, como también platicar pues, las cosas en las que le hemos regado, ¿no? Que luego de ahí se aprende mucho. Entonces, pues yo encantado de participar y les cuento un poco de Club. Club es un neo insurer o una neo aseguradora
que está enfocada actualmente en el seguro de movilidad, y con esto nos referimos a cualquier vehículo, autos, motos, bicis, monopatines, bicis eléctricas, etcétera, con un componente de tecnología que es principalmente una app móvil de telemática con la que medimos hábitos de conducción, cuánto conduces, cómo conduces, y usamos toda esa información y esa tecnología y los modelos que permiten con este Big Data para hacer mejores modelos de tarificación, para hacer mejor detección de fraudes, y en sí, al final, el chiste de todo esto es ofrecer una mejor experiencia al cliente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Creo que suma contar ahí datos de curiosidad. Omar es actuario de profesión, y como un actuario no era suficiente en una InsurTech, su socia también es actuario. Entonces, dos actuarios llevan una InsurTech de movilidad, lo cual para los que hemos estado en el mundo asegurador por muchos años, y los que se recién unen, típicamente uno piensa que esa disrupción va a venir de afuera y no necesariamente de nosotros, de los que venimos del mundo asegurador. Y la realidad es que ambas pueden ocurrir, y de hecho, ¿qué más que un actuario que pueda tener un insight bien cercano respecto a ese Big Data del que él habló, que yo creo que es bien potente? Y por el otro lado, el otro dato también curioso de WeCover y de Bartolomé y su socio Santiago, es que ellos pues son todavía, pero vienen del mundo de intermediación, son corredores en Argentina. Y fíjense que se lanzaron a montar una plataforma tecnológica que puede actuar de cualquier forma, pero realmente es una plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante esos datos del punto de origen de ambas partes. Sí, sí, es interesante, incluso habla mucho también de lo que están buscando. Y ahí me salió una pregunta para vos, Omar. ¿Ustedes en este momento están solo en México o están en otras regiones? Estamos solo en México como NeoInsurer, estamos solo en México, pero la tecnología que usamos, que hemos visto que es atractiva para varios clientes B2B en la región, la hemos comercializado como tipo etiqueta blanca, ¿no? La aplicación telemática. Bien. Y ahí me salen como dos preguntas, una más para Bartolomé y después otra para vos, Omar. En el caso de ustedes, de WeCover, Bartolomé, que vos decís esto, hoy en día están desembarcando están en Argentina, ya desembarcando en México, queriendo empezar a copar la región, Perú, Venezuela, etcétera. ¿Por qué esa estrategia de expandir tan rápido y no explotar el mercado quizá argentino? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Nos podés contar un poco de eso? ¿Por qué sea así? Etcétera, etcétera. Sí, en realidad yo creo que eso es muy, no solo personal, a nivel personal de quienes estén liderando el proyecto, sino también del proyecto que vos tengas atrás. Y del lugar donde estés, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo México, Argentina. En Argentina ya de partir, de entrada, digamos, una inversión en dólares es muy difícil que te sea rentable a largo plazo. Entonces cualquiera que te invierte en dólares en un proyecto de tecnología en Argentina, sin duda espera que funcione en otras plazas más estables que la nuestra, ¿no? Entonces, eso de entrada es una de las razones. Después también por oportunidad y facilidad de la plataforma asociada a la estrategia de regionalización que tiene WeCover, que justamente es lo que da esta facilidad de desembarcar en países de manera ágil y súper soft landing, llamémoslo, ¿no? De manera liviana. Nosotros ahí nos asociamos a partners locales que nos dan la matrícula o nos comparten la matrícula para poder operar, y ellos se encargan de toda la operación y administración. Entonces eso la verdad que hace que podamos desembarcar de manera ágil y rápida en varios países a la vez, porque no tiene costos asociados muy altos, y porque la plataforma de tecnología así lo permite. Bien, eso justamente era como la segunda pregunta, es ¿qué estrategia tienen ustedes a la hora de salir para afuera? No en el sentido de cómo hago, por ejemplo, si estoy en mi país, entiendo que tengo más dominado comercialmente el mercado, pero cuando salgo para afuera tengo que buscar partner, tengo que buscar quién me venda, tengo que buscar quién... ¿Cómo están haciendo eso? ¿Consiguen gente concreta
que va a salir a vender su producto, ustedes lo venden a distancia, ¿cómo están haciendo eso? Recapitulando un poquito en la historia de WeCover, el hito más relevante fue haber participado, que lo dudamos muchísimo, nos habían invitado a participar en un evento de Benet para contar el proyecto y hablar de WeCover. La realidad es que WeCover en ese momento estaba empezando recién a traccionar y por cuestiones de foco, de recursos también, lo dudamos un montón. Dijimos, bueno, vayamos a ver si sale algún contacto interesante. La cuestión es que salió un contacto muy interesante, vimos con la gente de Rocker, de NetBrokers, y la verdad que entrar en esa red nos facilitó, pero de manera enorme, justamente toda esta red de brokers locales. Fue en lugar de hacer nuestro camino, usamos ya toda la autopista que tenía armada NetBrokers, nos montamos ahí arriba y el contacto con esos brokers locales nos lo fueron abriendo ellos y después, bueno, la relación que se genera entre WeCover o el match que se genera entre WeCover y ese posible partner local. Yo creo que vale la pena agregar ahí, y esto para beneficio de todos los que están participando con nosotros hoy, ¿no? Y es el, el producto de seguros y el producto de InsurTech, vamos a llamarlo así, ¿no? Es un producto que es más universal que nunca. La realidad es que típicamente el problema que alguno de ustedes está tratando de resolver en su país, en un segmento en particular, es muy probable que sea el mismo problema en otros países de la región, ¿no? Al menos pensando en la región, ¿no? No necesariamente internacionalizarlo mucho más allá. Y eso, en realidad, si dentro de la estrategia de la empresa está poder apalancar esfuerzos de movilización a distintos y nuevos mercados, pues los chances de que sea una solución para otros en otros mercados es muy alta. Es muy, muy alta. Obviamente va a haber más o menos competencia en esos mercados, pero esa es la naturaleza del emprendimiento, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta a Omar, aprovechando algo que habías dicho tú antes, Pablo, y es, tú hablas que eres un neo-insurer, pero no le hemos explicado a nadie qué es un neo-insurer, más allá de que yo más o menos me imagine qué es, pero sería chévere que le contaras a todos. ¿Cómo? Puedo juntar palabras, neo-insurer. Claro, pero sería bueno que les contaras a ellos qué es efectivamente Club como neo-insurer en México, para que tú hables de esa descripción, que me parece fenomenal, pero cuenta el detalle. Claro, sí, gracias. Lo que digamos que hacemos o sea, hace en InsurTech la distinción entre InsurTech full stack y no full stack, ¿no? Y lo que caracteriza a los que somos full stack es el control completo de la cadena de valor, desde diseño de producto, tarificación, administración, hasta siniestros, conservar el riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, al ser full stack y al tener una operación completa de seguros, es por eso que decimos somos un neo-insurer, ¿no? Como un nuevo jugador que entra a retar a la industria tradicional completa, a diferencia de cuando no eres neo-insurer, llegas a colaborar, ¿no? De alguna manera, a distribuir de manera más eficiente, a eficientar muchos puntos de la cadena de valor, a enriquecer el ecosistema también, pero es una forma distinta de abordarlo, ¿no? Y con Insurer es como tratar de ponerlo casi en todas sus letras que venimos a retar al sistema tradicional. O sea, tú hoy en día efectivamente estás asumiendo riesgo. Asumimos riesgo, sí. Asumimos riesgo y contamos como una aseguradora con el apoyo de REA Seguro, en este caso de Munich Re. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es legalmente, cómo es el formato legal de un neo-insurer, ¿sí? Que es diferente quizá a otro tipo de insurtech, ¿no? Que trabaje en otro modelo? Porque entiendo que para uno poder, por lo menos en Uruguay, en lo que es mi país, para poder, ser una aseguradora, neo, no neo, necesitas de ciertos avales legales
que te den la posibilidad de hacer eso. No cualquiera se puede poner a hacer seguros y tomar esos riesgos, como dice Hilario. Claro, y aquí es donde empieza el que digo, el problema en realidad es que me paren, pero hay la figura tradicional de seguros, que los requisitos regulatorios en México son como en todo el resto del mundo, de la industria financiera, son requerimientos de capital, requerimientos regulatorios, requerimientos de prevención del lavado de dinero, una serie de requerimientos bastante estrictos porque son industrias muy reguladas. En el caso de México existe una figura por ahí medio olvidada que se llama mutualidad, ¿no? Y digo medio olvidada porque luego hay estos memes de los millennials descubren las mutualidades, ¿no? Cuando las mutualidades en realidad son el origen del seguro, ¿no? Así nació, o sea, vino todo de una mutualidad, después se formalizó en aseguradoras y ahorita es como lo que en inglés podría llamarse peer-to-peer insurance, por ejemplo, pero es regresar a este concepto de asegurarnos en conjunto, ¿no? Entonces hay una figura que se llama mutualidad y es por la que optamos nosotros. Y en realidad es un artículo en la ley que está ahí desde hace mucho y que nos permite vender seguros y la ley nos dice, ok, no está sujeto a toda esta regulación, pero si por tu volumen de operación fuera el caso, te puedo exigir que te regules, ¿no? Entonces, es un esquema light, como dirían en el lenguaje de emprendimiento, muy lean, de encontrar un product market fit, de encontrar cuál es el producto adecuado, sin toda la carga regulatoria y con el control de toda la cadena de valor. Pero en ese caso me sale como... Ustedes, si se quisieran expandir con este mismo modelo a otros países, tendrían que entender si la regularidad, lo legal en otros países le diera la posibilidad de hacerlo. Por eso quizás no es tan fácil que Club esté en otros países. Es lo que se me viene a la cabeza ahora. Exactamente. El análisis es mucho más complejo porque hay que entender cada regulación local para saber si una expansión es factible. Y de no serlo, surge lo atractivo para la internacionalización es el modelo de MGA, de operar prácticamente todo el seguro, simplemente rentando, por decirlo así, los estados financieros o el balance general de una aseguradora. Buenísimo. Bueno, Sí. además en esa pregunta que tú le hiciste, Pablo, hay algo implícito de esa capacidad de internalización y es que haber aterrizado a Munich Re dándote respaldo de reaseguro es un espaldarazo tremendo, porque bien podría ser, no sé, Los Cayos Re y no tiene la misma connotación, ¿no? El día de mañana, cuando eventualmente tú decías voy a un mercado nuevo, y eso creo que es un punto no menor. No, totalmente. A mí me gustaría hacer una pregunta que pueden no respondérmela, ¿sí? Porque yo la hago siempre, pero pueden no respondérmela. Así que si quieren pueden decir paso, ¿sí? ¿Cómo cada uno de sus proyectos hace dinero? ¿Cómo hace dinero WeCover? ¿Cómo hace dinero Club? ¿Cómo hacen dinero? No, nosotros es súper simple. Comisionamos por prima vendida. Como tenemos el rol de intermediación, es comisión por prima. Cada prima que venden de la aseguradora, le cobran a la aseguradora. Exacto. Bien. ¿Y Club? Nosotros, pues como una aseguradora tradicional, es de la diferencia que hay entre el cobro de primas y el pago de siniestros. Entonces, ahí es donde juega una figura fundamental la tecnología, porque con la tecnología que tenemos, telemática, por ejemplo, incentivamos buenos hábitos de conducción, tenemos una siniestralidad menor, generamos una cantidad masiva de información que nos permite también una prevención de fraudes que en un punto estamos en la misma industria que WeCover porque ofrecemos seguro para celular. Detectamos que hay una correlación alta en México entre robo de celular y robo de auto. Prácticamente si te roban el auto, te roban el celular cuando vas transitando. Entonces, ahí también todo en este esquema de robo de celular, la aplicación se vuelve una figura clave para detectar fraudes, ¿no? Y mientras 1 de cada 2 asegurados nuestros tienen la cobertura de celular, el 90% de los siniestros no han procedido
y sin quejas de los usuarios. O sea, cuando les muestras con la tecnología dónde estuvieron, qué hicieron, cuándo entraron a la app y tal, y le dices, no hace sentido lo que me estás reclamando de robo de celular, se quedan diciendo, está bien, ¿no? Ok, ajá. Sí, y agregarle ahí a lo que dijeron los dos, yo creo que sí, el modelo de monetización de uno al otro es bien tradicional, porque uno es comisión como un broker y el otro es el resultado técnico como una aseguradora. La realidad es que la gran diferencia, y de alguna manera me imagino que el norte que ambos están visualizando es la capacidad que les dan ambas plataformas tecnológicas, que es el core de su oferta de valor, de escalar a unos volúmenes que de otra manera o de manera análoga costarían mucho dinero en infraestructura y en gastos fijos, ¿no? Es decir, yo me imagino que si el día de mañana, no sé, Club quiere tomar una cuenta de Affinity, al final del día el costo de la plataforma por cada 1000 vehículos que estén asegurando más bien va a menos del 1 a 1, ¿no? Y lo mismo con cualquier aseguramiento de gadgets o celulares o monopatines que tenga WeCover. Una consulta en ese caso. ¿Qué productos qué productos vende WeCover, Bartolomé? WeCover, por ejemplo, en Argentina comercializamos productos de celulares, bicicletas, monopatines, drones, cámara de foto, instrumento de música, tablet. Y en México comercializamos productos de celulares, tablet, laptops y bicicletas. Y estamos entrando ahora en breve a autos. Bien. ¿Y ustedes, Club, qué venden? ¿Qué productos venden? Nosotros seguros para vehículos. De hecho, solíamos decir cualquier cosa sobre la que te mueve, refiriéndonos a autos, motos, monopatines, bicicletas eléctricas y bicicletas, pero varios clientes, sobre todo un segmento que tenemos de muy alto nivel adquisitivo, nos han preguntado, oye, entonces aseguras caballos, yates, y es donde tenemos que tener la definición y, ok, no todo sobre lo que te muevas, ¿no? Todavía no. Lo interesante, Omar, esta es una pregunta para ti, es que no tenés el gasto de intermediación, o sea que ya en la competencia es bien interesante, ¿no? Ya estás con un plus compitiendo en el mercado mexicano, ¿no? Y la segunda pregunta que te haría es cómo manejar la siniestralidad como compañía aseguradora en un ecosistema como el que han desarrollado ustedes. Claro. Nada más, antes, complementando la pregunta, más seguro de celular, ¿no? O sea, vendemos vehículos más seguro de celular. Ahora, yendo hacia esta pregunta, que me acuerdo más de la segunda, ahorita mientras hablo me acuerdo de la primera, pero ¿cómo cuidar la siniestralidad? Por un lado, por ejemplo, se considera que en México 17% de la prima del seguro de auto se va a fraudes. Y es de entenderse porque solo uno de cada 3 vehículos está asegurado. Significa que hay más probabilidad de que no esté asegurado a que sí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente tiene un accidente o le roban el vehículo, no tiene un seguro y hay incentivos para esperar, contratar un seguro, esperar unas semanas y reclamar el seguro, ¿no? Entonces, hay mucho fraude de seguros que se contratan ya que está siniestrado el vehículo. Entonces, ¿cómo la controlamos? Nuestro embudo de adquisición pasa a fuerza por nuestra aplicación móvil y en la aplicación móvil pedimos, entre otras cosas, por ejemplo, fotografías del vehículo, ¿no? De ahí tenemos evidencia de que el vehículo existe y el estado en el que estaba cuando lo aseguraron, ¿no? Esa es, por un lado. Con el uso de tecnología hacemos varias cosas. En la siniestralidad está los ajustes, ¿no? Todo el gasto de ajuste, de ir al sitio. En México sigue siendo un país en donde choca la gente y se estaciona ahí hasta que vayan los ajustadores y pueden pasar hora y media, 2 horas y ahí tienen que esperar, aunque hagan un tráfico de locura. Y nosotros, como la gente ya tiene la app, pueden tomar fotos de la app y en el 80% de los casos podemos hacer un ajuste remoto. En 10% adicional
Si la gente no quiere o no puede participar en el ajuste remoto, mandamos a alguien. Pero lo interesante es que con el uso de tecnología mandamos una red de Ubers. O sea, literalmente mandamos a un Uber, porque lo único que necesitamos es a un capturista que tome fotos, ¿no? Y en el otro 10% de los casos son casos difíciles que requieren un ajustador, ¿no? Entonces es otra forma de controlar siniestralidad, ¿no? Y con la telemática de saber, con los sensores del teléfono también, si te están reclamando un accidente severo, pero el celular no detectó nada parecido a un accidente severo, levantas las alertas y haces un proceso más tradicional. En cambio, cuando todo fluye y todas las banderas, ninguna se levantó, puedes eficientar, dejar de sospechar y eficientar mucho más el proceso, ¿no? Y nunca me acordé de la primera pregunta. El ahorro en el costo de intermediación. Híjole, ese es todo un tema, ¿eh? Suena que hay un ahorro en el costo de intermediación, pero adquirir clientes es súper, súper caro todavía. O sea, adquirir clientes de forma digital no es nada barato e incluso hace pensar que la intermediación hace sentido. Sí. De hecho yo te diría ahí, Ricardo, perdón Pablo, yo te diría que el tema de construcción de marca lleva un costo implícito que, dependiendo de la escala que lo quieras hacer, puede inclusive ser mucho más costoso que el costo de intermediación, al menos en sus inicios, ¿no? Entonces, sí es un tema. Perdón, Pablo. Sí. No, eso iba a decir que tiene mucho que ver también porque un poco el modelo, como decía, el de WeCover viene por el lado de la intermediación, pero también tiene eso, ¿no? No tiene el costo de el llegar a los usuarios, del tener que hacer una marca, entre comillas, digamos, que sea la que asegura y demás. Entonces me parece que eso es interesante, esa comparación entre modelos. Me venía otra pregunta ahora cuando hablabas, Omar, que tenía que ver con ¿por qué usan el dispositivo celular y no los dispositivos más físicos que se colocan en un auto, por ejemplo, o podríamos colocarlo en una bicicleta, no sé, o en otros lugares? ¿Por qué usan el celular? ¿Por qué eligieron el celular como dispositivo? De hecho, Club nació con dispositivo en 2017, pero lo abortamos rápidamente. En nuestra opinión, el mercado latinoamericano no da para pagar un dispositivo. El costo del seguro de auto ya está muy comoditizado, se compite mucho por precio. Métele además un dispositivo que, si el dispositivo, que tiene un costo y tiene costo no solo de adquisición, sino de logística, de distribución, de recuperación, de inventarios, es decir, en general de administración, métele ese costo y que el usuario va a percibir como, ok, me vas a poner un dispositivo para vigilarme, entonces mi tarifa tiene que estar mucho más abajo, ¿no? Entonces es como ya se compite en precio. Métele un dispositivo y que además el usuario perciba que necesita un beneficio interesante, como que nunca nos dio la matemática, la aritmética básica para pensar que el dispositivo hacía sentido. Y al final de cuentas, el smartphone es un dispositivo bastante sofisticado, o sea, son aparatos muy costosos y que ya tienen sensores igual de avanzados, con tecnología de avanzada. Cuando hay OBDs que están en 2G, 3G, celulares están en 4G, 5G, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas, te lo ahorras, es un dispositivo más sofisticado que ya pagó el usuario, ¿no? Y además logras meterle un seguro de celular, ¿no? Ya que lo está usando. Claro, también tiene ese cross. Y aprovechar de preguntarle a Bartolomé en ese mismo orden de idea, claramente, si bien el celular es tu vitrina y tu tienda y tu centro de pago y todo, y de hecho el aseguramiento del celular es el principal producto de WeCover, tendería yo a pensar por la naturaleza del producto. ¿Qué otros productos ve WeCover en su horizonte, en su hoja de ruta, que son interesantes ofrecer por el medio del celular, transaccionar por el medio del celular y bueno, y darle servicio en definitiva? Ya dijo que autos en México, vamos a platicar pronto de eso. Sí, a ver, ahí en cuanto al roadmap de producto, es importante por ahí conceptualizar a la plataforma de WeCover, ¿no? Y toda la flexibilidad y agilidad que tiene. Honestamente, se puede comercializar cualquier producto de seguros a través de nuestra plataforma, está preparada para eso y vamos justamente hacia ahí, a poder comercializar cualquier riesgo a través de la plataforma. Hoy por hoy arrancamos por Gadget, porque nosotros
cómo nace WeCover, con Santi, que está acá, entiendo, como oyente también. Arrancamos a trabajar como productores de seguros los dos juntos, y ahí nos dimos cuenta que el mercado asegurador ponía el foco en riesgos tradicionales y estaba desatendiendo los perfiles, perdón, los capitales de un perfil en crecimiento, ¿no? Los activos de las nuevas generaciones, su celular, su bicicleta, su computadora, su instrumento. Eh, entonces nosotros decidimos enfocarnos inicialmente ahí, consideramos en todo lo que es gadget, y por eso es que arrancamos súper enfocado en gadget, por entender el segmento desatendido, y como la puerta de entrada a estas nuevas generaciones, ¿no? De generar una empatía distinta con el usuario, y después, una vez que ya tenés esa empatía y esa relación, poder empezar a ofrecerle los productos que vayas agregando más tradicionales, si querés, a la plataforma. Entonces esa es la estrategia a largo plazo de WeCover. Y ahí, Pablo, sobre esto me sumo a un comentario que dijiste recién. También conceptualizando la plataforma WeCover, nosotros por un lado somos intermediarios y ponemos nuestra marca de cara al cliente, ¿no? Hoy por hoy estás en México, estás en Argentina, y en ese producto de WeCover como intermediario que pone la marca de cara al cliente, sí salimos proactivamente a buscar a los clientes. Y el cliente contrata WeCover. Después está la plataforma as a service, que te la ponemos a cualquier socio y la puede utilizar y ponerla con su look and feel. Ahí Estás en yo mute, ahí quisiera... está. Pablo, en mute. Perdón, no, tranquilo, Omar. Ahí quedó cortado, Omar. No, un poco te quería preguntar un poco. Volvió Omar. ¿Qué volviste? Decime, Sí. Omar. Es que quería comentar algo que a nosotros nos pareció bastante interesante con respecto a esto de la construcción de marca. Antes de lanzar el seguro hicimos una prueba de hipótesis de lanzar pauta en redes sociales como si el seguro existiera cuando todavía no existía, pero para ver qué preguntaba la gente, ¿no? Entonces fue como decíamos, no hay preguntas frecuentes, pregúntame lo que quieras. Y era un supuesto bot, contestaba varias preguntas, me interesaba más escuchar las preguntas. Y una de las preguntas que eran las hipótesis que queríamos probar era si la gente preguntaba qué aseguradora estaba detrás, ¿no? Era muy importante eso para saber si valía la pena aventarnos en un esfuerzo como este. Y solo 1 de cada 5 preguntó qué aseguradora estaba detrás, y llegaba, el funnel llegaba hasta pagar, ¿no? O sea, había gente dispuesta a pagar y ahí le decíamos, no, lo sentimos, todavía hay lista de espera, lo que sea. Pero llegaban hasta pagar y solo 1 de cada 5 preguntaba. Y cuando lanzamos la venta del producto, lo que nos sorprendió es que de ese 1 de cada 5, los que preguntan, ni siquiera les interesa mucho la respuesta. Descubrimos que les interesa que no sea la aseguradora que odian. O sea, no hay ni Excelente siquiera una observación, marca en Omar. autos. O sea, Excelente no importa que observación. seas club o que seas alguno, solo no quiero que seas la que me decepcionó, ¿no? Estamos Entonces, no hay... totalmente. Ahí Nos pasó me. exactamente lo mismo a nosotros. Exactamente lo mismo. El miedo era este. Incluso nos pasó cuando arrancamos, lógicamente uno va a buscar a la aseguradora de renombre. Y viendo lo difícil que es mover esas aseguradoras gigantescas, y entendiendo también que nosotros éramos una startup y teníamos los recursos limitados y queríamos salir rápido al mercado, llegó un punto que nos dimos vuelta y fuimos a buscar aseguradoras chiquitas que por ahí no son conocidas en el mercado, pero súper ágiles. Y haciendo justamente este mismo entendimiento de al cliente final, sobre todo estas generaciones que estamos yendo a buscar, no le importa si atrás está aseguradora X o una reconocida. Sí, sí. Y ahí, con respecto a eso, les quería también preguntar un poco esto que tiene que ver con el vínculo para mí que tenemos los clientes con las aseguradoras, ¿no? Siempre que contactamos con una aseguradora es porque tenemos un problema, ¿no? Porque me pasó algo malo, porque se me quemó la casa, porque choqué en el auto. Y ahí me parece que ustedes tienen como dos modelos que son interesantes, que uno es el pago por uso, ¿no? Por lo que yo uso lo que tengo asegurado, y el pago también por cómo lo uso, ¿no? O sea, de qué forma lo estoy usando, que son dos formas diferentes que me parece que acercan un poco, ¿sí? La aseguradora al cliente, ¿se entiende? Porque entiendo que estoy mirando el comportamiento cotidiano del cliente, ¿se entiende? Estoy como
en la prevención del cliente y no estoy tanto en cuando el cliente me llama cuando tuvo la problemática, ¿se entiende? Entonces, ahí le quería preguntar un poco eso del pago por uso o pago del cómo conduzco, o etcétera. ¿Qué frutos le dio? ¿Qué data tienen de ahí? ¿Qué tan importante es esa data para ustedes? Etcétera, etcétera. Estás en silencio, Mar. Gracias. Para nosotros la parte de la telemática y los modelos de conducción es algo que estamos recolectando todavía y cruzando con siniestros. Todavía no es útil como para decirte, nuestros modelos de pricing son totalmente basados en telemática, ¿no? Lo que sí es un modelo muy tradicional, el de pago por uso, que tenemos planes de pago por kilómetro. No es por kilómetro, más bien segmentamos a la población en tres: los que usan poco el vehículo, los que lo usan normal y los que lo usan mucho, ¿no? Así no es por kilómetro, simplemente lo separamos en esos tres. Y el mecanismo es muy simple, pero muy potente, que es tómale una fotografía mensual al odómetro del vehículo, ¿no? Al kilometraje que marca el vehículo. Y con eso sabemos si está en el rango adecuado. ¿Qué descubrimos? La mayoría de la gente, desde que contrata, reporta bien los kilómetros que va a conducir. Es decir, un riesgo era que todo el mundo contratara en el rango bajo y eventualmente nos diéramos cuenta que era del rango alto. Pasa, pero son pocos los casos. Y otra cosa que hacemos por uso es un seguro de suscripción mensual. Tú puedes cancelar cuando quieras, no hay ninguna fricción para cancelar. Sacas tu app, aprietas un botón que dice cancelar, te dice ¿estás seguro o segura? Sí, pum, cancelas. Y era un riesgo grande también, decíamos, el adquirir un cliente es muy costoso todavía de manera digital, como para que lo dejes ir con un clic, sí es una hipótesis también fuerte, ¿no? Pero tenemos un Net Promoter Score o un índice de recomendación, aún en los que cancelan, arriba de 9 de 10, ¿no? O sea, de una escala del 1 al 10, arriba de 9. Entonces dices, ¿por qué cancelan si están tan satisfechos? La mayoría es porque está vendiendo su vehículo, entonces ese pago por uso sigue siendo atractivo para, ok, lo tienes un mes, 2 meses, pero dale un buen servicio, no le pongas fricciones, vende su coche, va a comprar otro y va a regresar, ¿no? Nosotros notamos también que hoy por hoy es incipiente todo el uso, el pago por uso, sobre todo en los riesgos donde estamos hoy por hoy con WeCover. También tiene lógica, depende mucho del riesgo. Un celular es difícil que vos lo asegures por un día, porque es un riesgo que tenés constantemente en el bolsillo y que está constantemente en riesgo. Entonces vas a tender a tenerlo en una cobertura más tradicional, por así llamarlo, ¿no? Y ahí en ese aspecto es lo que sí notamos, que pasó a ser muy relevante justamente esto que mencionaba Omar, la no fricción al momento de cancelar una cobertura. Y la vara en ese aspecto estaba tan baja, al menos en el mercado acá argentino. Vos, para darte baja un seguro de auto, tenías que mandar una carta a la aseguradora firmada pidiendo que te den la baja de ese algo ridículo. O sea, la vara estaba tan baja que hoy ya con simplemente mostrarle que puede desactivar desde la aplicación el seguro, ya es un plus para el cliente. Después todo lo que son los otros riesgos que sí pueden tender o tienen tendencia a pagarse más por uso o activarse por periodo más corto, como ser una bicicleta, un monopatín, un instrumento de música. Hoy por hoy son muy incipientes y no tenemos datos, un dron, exacto, y no tenemos datos suficientes como para transformarlos en información, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? No, dale, Pablo, dale, que después No, hay un dato quería curioso preguntar un con poco eso. cómo veían el tema ese de la data, porque yo lo que por lo menos de mi visión y del expertise que voy generando, entiendo que esa data que pueden ir siendo sacada desde un dispositivo celular, desde una cámara, desde un sensor de humo en una casa, de lo que sea, toda esa data en definitiva sirve para optimizar un poco la prima de estos seguros, ¿sí? Pero entiendo, según lo que usted me está diciendo, que todavía no tenemos como la suficiente data como para tomar algunas decisiones, o no va por ahí la cosa. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? No, depende caso. En nuestro caso, hoy por hoy, no tenemos suficiente dato de justamente
esa contratación por periodos cortos para sacar una conclusión. Pero entiendo que depende cada proyecto y cada riesgo también. Sí, en nuestro caso, la respuesta obvia de los datos es en tarificación, ¿no? Pero a pesar de que no estamos listos para tarificación, sí la usamos y para muchas cosas. Por ejemplo, al saber en dónde, si vieras un mapa, a Hilario de hecho le gusta ver cuando mostramos los mapas de calor de en dónde están nuestros asegurados, ¿no? O sea, estás viendo en la ciudad dónde están y por hora, dónde están a las 9 de la mañana, a las 11 en la tarde. Entonces nos ayuda a construir redes de ajustadores, nos ayuda a conocer a los clientes, a ver dónde se mueven, qué hacen. También nosotros damos recompensas por conducir bien, entonces la red de recompensas la construimos por las zonas, ¿no? En vez de desplegar a lo loco redes muy grandes, hacemos redes más especializadas donde sabemos que se mueven nuestros clientes, ¿no? Entonces, si vamos a ofrecer un café, queremos el café donde la gente se mueve en la mañana, o sea, hacia el trabajo, ¿no? Si queremos ofrecer cine, queremos ponerlo en los cines donde la gente se mueve en fin de semana o en las tardes, ¿no? Entonces, sí se usa no solo para lo obvio que es tarificación, ¿no? Y yo creo que eso es un muy buen ejemplo para la audiencia que estamos acá pensando en nuestros propios modelos de negocio, ¿no? En el sentido de que mucha de esa data es data que no se utiliza para la base de clientes que tenemos y que bien se pudiera utilizar. Por ejemplo, plataformas que ayudan a corredores. Hay una cantidad de data inherente ahí y siempre nos limitamos a solo darle una mirada de portafolio al corredor. Si cuántos clientes tiene, en qué línea de producto y tal, pero hay un montón de data subyacente que si le ponemos un poquito de cabeza, se la podemos proporcionar al corredor también para ayudarlos a hacer quizás más cross-selling, etc. Y sobre todo porque, ¿por qué hago ese punto? Porque voy a una pregunta, Omar, de una anécdota que la conozco, pero que me parece que es buenísima que la cuente, y es esa lejanía de la compañía aseguradora, y la estoy generalizando, hay unas mejores que otras, pero esa lejanía es de tal magnitud que con pocas cosas que uno le dé al cliente para sentirse más dueño de su producto, más dueño de su cobertura, hacen que haya una relación mucho más cercana. Omar tiene un ejemplo que tiene que ver con el hecho de que le dieron la oportunidad a los clientes a que le pusieran un nombre a su auto en el perfil del app. No sé, Omar, cuéntalo tú porque me pareció comiquísimo ese tema. Sí, en dar de alta el perfil del auto viene apodo, ¿no? Que es algún nombre que le quieras tú poner. Es opcional, pero nos dimos cuenta que la mayoría de la gente le pone un apodo, ¿no? Y eso nos hace más casual la comunicación de también decirle, oye, está por vencer el seguro de tu tiburoncín o de tu zapatito, ¿no? Esos eran los dos variantes de tiburón y variantes de zapato eran los apodos más comunes, ¿no? Los demás relacionados con el color, como blanquito, rojito, lo que sea. Pero sí, ¿no? Les da esta oportunidad de cercanía y le funciona a la gente, ¿no? O sea, le gusta y lo siente un seguro más humano y más cercano, ¿no? Buenísimo. Y me gustaría contar una historia que recientemente le hemos contado y le ha gustado mucho a la gente esto que estamos haciendo con respecto a uso de datos. En nuestro sitio web convertimos alrededor del 5% del tráfico que llega, ¿no? O sea, dicho de otra manera, el 95% de los que entran a cotizar no terminan contratando, ¿no? Todavía hay mucho camino por recorrer ahí para mejorar la conversión, pero vamos a entrar a comparadores de seguros, ¿no? Y un comparador de seguros nos vende el lead, nos vende que si alguien cotizó allá y llega a nuestra plataforma, nos lo vende. Modelo tradicional de un comparador, de un vendedor de leads. Pero de repente nosotros le dijimos, oye, tenemos algoritmos de inteligencia artificial que detectan si alguien va a contratar o no. O sea, desde que alguien está cotizando, por la hora, por el dispositivo, por la interacción que tiene en la app y todo, sabemos ya si tiene alta probabilidad o no de contratar. Le dijimos al comparador, te vendo leads yo a ti, ¿no? Porque yo tengo 95 de cada 100, sé que no los voy a monetizar, para mí son 0 ya, mejor te los vendo en X cantidad. Y nos dice el comprador, pero a ver, ¿cómo? Somos internacionales, nadie nos había ofrecido vendernos leads, porque nuestro negocio es venderles a ustedes leads, ¿no? De repente lo platicaron en corporativo, hizo sentido y vamos a empezar con la venta de ambos lados de los leads, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Estimados, y una última preguntita, por lo menos de mi lado, es, en cada uno de sus países, ¿sí? Que no pasa en todos los países de Latinoamérica, ¿sí?
existen en el caso de Argentina la Cámara Insurtech Argentina y en el caso de México la Asociación Insurtech de México, ¿sí? ¿Qué rol ustedes entienden que cumplen estas organizaciones? ¿Si ayudan? ¿Si no sirven? ¿Qué rol ven que están cumpliendo? ¿Voy yo? ¿Vale? No, yo creo que sí, por supuesto que sirven. Son iniciativas que colaboran mucho con el rubro de Insurtech. De hecho, me pareció muy piola una iniciativa que hace la de México, que le llaman el onboarding a Sí. México. Y la verdad que cuando nos lo vinieron a proponer, nosotros ya estábamos operando en esa plaza, pero nos pareció muy bueno y muy acertado. Y si lo hubiésemos escuchado antes, o si lo hubiésemos sabido antes, incluso acá en Argentina, nos hubiese facilitado y nos hubiese ayudado un montón, porque en ese proceso onboarding entienden tu proyecto y te pueden decir, mira, con este proyecto la compañía que hace match es tal, la compañía que hace match con este otro proyecto es este. Y la verdad que eso me pareció súper acertado. Desconozco si acá en Argentina lo están haciendo, pero me pareció muy bueno y de hecho a nosotros en nuestra historia de WeCover nos hubiese facilitado un montón, ayudado un montón. De hecho hubiésemos operado un año antes de lo que lo hicimos, justamente por no darnos cuenta de esto, de no entender que estábamos encontrando la pareja que no era la pareja indicada para el proyecto en ese momento en WeCover. Entonces, si surgen ese tipo de iniciativas de esas cámaras, de esas asociaciones, me parece muy enriquecedor. Sí, pues yo creo que todos los que estamos en esta industria, la finalidad última es ofrecer más y mejores productos de seguros para el cliente final, ¿no? Y siempre entre paréntesis y hacer dinero en el camino, obviamente, ¿no? Pero la asociación creo que es en México al menos, es una pieza clave para hacer esto, porque por un lado, a quienes entramos a emprender, en cualquier industria emprender es difícil y es un altibajo emocional rudo, ¿no? Es una montaña rusa de emociones, de alegrías y de frustraciones. Pero en seguros, vender un seguro es mucho más difícil que vender cualquier otra cosa que la gente quiere y ama, ¿no? Entonces, cuando encuentras una comunidad de gente que están emprendiendo sobre lo mismo, es una forma de ecualizar también, de inspirarte de quien lo está haciendo bien y de encontrar también un apoyo cuando te está costando mucho trabajo y es una comunidad en donde a todos nos ha costado el mismo trabajo, ¿no? Y entonces creo que desde hacer comunidad es importante el tener un peso con el regulador también de ya no voy a discutir con pequeñines, sino voy a discutir con el grupo de pequeñines que ya no es como ya hay alguien con quien discutir y no tengo que ir con uno por uno, sino entre todos entregan una sola carta opinión sobre la ley, por ejemplo, y ya el regulador le da más peso a eso, ¿no? Yo era presidente de la Asociación InsurTech México cuando lanzamos el onboarding mexicano y era esa discusión de, ok, los miembros somos empresas de México. Las empresas de México queremos que entren a competir, ¿no? Y es como, ¿para quién es la asociación? ¿Para las empresas que están ahí, que sería un sentido proteccionista? ¿O es porque todos queremos que haya más y mejores productos? Y si entra la competencia y eso nos impulsa a tener más y mejores productos, venga, súper bienvenida y abrimos este programa de onboarding diciendo, quien quiera mejorar los productos aquí en México es bienvenido, los ayudamos y nos va a ayudar a final de cuentas su presencia y su competencia. Y si me permiten, Omar y Bartolomé, solo para agregarle a eso, yo creo que, por supuesto que la Asociación de InsurTech de México, y no porque Omar esté aquí, pero es una de las más avanzadas en términos de iniciativas y de ideas, etcétera. La Argentina también es una de las precursoras, pero ya hay otras en otros mercados. Y yo creo que si bien estamos hablando de estas dos por cuenta de nuestros invitados, si hay una oportunidad interesante es de conectarlas más a esas asociaciones o a esas cámaras, o indistintamente cuál sea su constitución, porque de alguna u otra manera el hecho de que hayan iniciativas entre ellas mismas son las que apoyan precisamente ese intercambio de experiencia
de conocimientos, ¿no? Incluyendo la internacionalización de InsurTech. Entonces, por ahí quizás hay algo interesante para movilizar dentro de la comunidad. Acá había el año pasado incluso, o hace 2 años, había en un momento la mesa de innovación que estaba muy bueno, era una buena propuesta porque se generaba esto justamente para innovar en el rubro de Insurtech, de seguro. El problema político de un día al otro, de un gobierno al otro, todo lo que se hizo, todo lo que se avanzó 4 años, a la basura, no hay más mesa de Insurtech, no hay más mesa de innovación, perdón. Entonces así, en nuestro país al menos, se hace complejo también porque es difícil participar de una cámara que un día tiene cierto poder y que al otro día por ahí ya no tiene más y que todo ese trabajo que se hizo, lo haces un bollo y lo tiras a la basura. Acá depende lamentablemente mucho de quién gobierne, qué partido político, si va en línea de eso, indistintamente de lo que se haya hecho atrás, si fue bueno o fue malo. Totalmente, totalmente. Me gustaría ahora activar unos 10 minutitos de si la audiencia tiene algunas consultas para Bartolomé y Omar, para que nada, lo dejamos abierto para cualquier cosa que se les ocurra, quieran preguntar, ellos van a tratar de responderlo de alguna manera u otra. Así que De abro. repente levantando la mano por el mismo sistemita y ahí vamos eligiendo ordenadamente uno a uno, si les parece. Dale, Juan Obregón ahí levantó la mano. Abrite el micrófono si querés, Juan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan Obregón desde Colombia. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias, súper chévere este espacio. Yo tengo una pregunta que es como la génesis de todo. ¿Cómo hicieron para convencer a las compañías de seguros a cambiar sus procesos? Porque eso es mover un mamut. Entonces, las cosas poco fáciles, para utilizar una palabra propositiva, con la que me he encontrado, me estoy topando es, vamos a cambiar en algo, ahí sea por pequeño, el proceso de suscripción, y eso es como chino, mandarín, con turco. Yo me uno a la pregunta para Bartolomé porque yo no encontré la forma de hacerlo, así que también me intriga. Yo sigo buscando esa forma también, ¿eh? No, yo creo que depende mucho de la aseguradora justamente que vayas a tocar. Y de hecho en nuestra experiencia nos pasó que tuvimos literalmente 11 meses de una startup con todo lo que eso significa, atrás de una aseguradora que acá en Argentina era un monstruo, y nos paseamos por todo, por todas las áreas, marketing, directores, gerentes, venta, compra, suscripción, por todas las áreas que te imagines, nos pasamos y llegó un punto que llegamos al C-Level en definición, no nos dieron respuesta, nos caminaban, se hacía todo largo y dijimos, bueno, no es por acá el camino, hay que ir a buscar una aseguradora más chiquita, más ágil, que tenga por ahí decisiones menos verticales. Porque eso también en el mundo del seguro te puede tocar tranquilamente, de que vas a una aseguradora que tiene que llamar a Alemania para pedir permiso para hacer un cambio mínimo en un proceso de suscripción. Entonces por ahí sí Sí. es muy importante justamente esto de lo que hablábamos recién del onboarding y de entender cuál es la aseguradora para tu oferta de valor. Un poco ahí también el Open Insurtech y todo lo que es Cooper Innovation Hub nace un poco para eso, ¿no? Para que esa conexión entre la Insurtech y la aseguradora, ¿sí? Tenga menos fricciones y sea un poco más veloz, ¿sí? Que ese onboarding y ese proceso, más allá de que, como dicen ustedes, hay una burocracia de que tengo que llamar a Alemania para que me manden el CIDE, hay burocracia en todo, mismo adentro del país. Entonces, tipo, un poco Coopera y el Open Insurtech nacen para eso, ¿no? Para tratar de que esas fricciones sean mucho más rápidas, ¿sí? Y que las mesas de trabajo se hagan mucho más veloces y eficaces. Un poco es eso. Gracias, Juan. Yo ahí, Juan, te complemento a Pablo con una mirada un poquito diferente, pero complementaria, ¿no? Y es, a veces uno como emprendedor y como InsurTech le toca aplicar un poquito más de democracia dictatorial, ¿no? Tú eres tu InsurTech, tú eres el emprendedor y tú quieres cambiar el mundo.
Entonces, si al final del día tienes toda esa figura para terminar haciendo la emisión en 72 pasos de una póliza de AP, pues entonces pues, no te diste el permiso de cambiar el mundo. Entonces, a lo que voy, y Bartolomé no me va a dejar mentir, si bien ellos encontraron la aseguradora que estuvo dispuesta a hacer algunos cambios, la realidad es que cuando tú ves WeCover, y los invito a que bajen WeCover y Club y las utilicen, porque son súper vicientes en términos de aprendizaje, todo lo que ocurre del lado de las apps de ellos es como ellos se imaginaron el futuro. Y después llegaron a un punto en el que tuvieron que decir, bueno, ¿cómo demonios hago que esto hable con la aseguradora? La aseguradora hará alguno que otro cambio, pero yo lo hice de mi lado como yo lo soñé. Y eso, cuando lo logras hacer, es ya un mundo recorrido, porque entonces ya después de eso sí puedes influenciar con mayor capacidad. Total. Y Gracias, Juan. Yo ahí diría, es cierto, coincido totalmente con cómo lo sueñas y cómo lo diseñas, pero creo que hay que ser bien cuidadoso en soñarlo, implementarlo y observar al usuario y estarlo observando, porque no necesariamente como lo soñaste va a interactuar como pensabas, ¿no? Entonces, es la iteración uno de muchas en realidad. Totalmente, si es como el matrimonio, ¿eh? Si todos lo soñamos y todos nos casamos y después vas ajustando, pero sigue siendo el sueño y uno sigue casado. Pero fuera de broma, es un poco así. Lo único que digo, lo que quise decir con el comentario es, no se rindan a la primera. Es un poco la invitación. Bueno, ¿alguien más ahí con alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nadie? Quizás si me permiten hacer un comentario breve, porque creo que es un ejemplo importante a seguir. Aquí en la audiencia está el señor Ricardo Monín. Ricardo Monín, a quien es un buen amigo y yo le tengo mucho aprecio, creo que es un tremendo ejemplo en esta audiencia, porque Ricardo fue mi primer jefe en el mundo corporativo. Y si bien Ricardo es uruguayo, fue mi primer jefe en Venezuela. Entonces, varias cosas para rescatar ahí. Una, Ricardo, obviamente, hoy en día, y digo obviamente porque tiene más canas que yo, está en otra fase de su carrera, y es que él decidió retirarse para emprender. Fíjense qué potente es ese mensaje, ¿no? Eso es número uno. Es decir, lo que quiero decir con eso es la experiencia tiene un valor y ese valor hay que aprovecharlo en cualquier momento de la carrera profesional que uno tenga. Y número dos, fíjense que una cosa interesante que lo estamos viendo en el Open InsurTech, que lo estamos viendo en distintas instancias en la región, es hace 20 años, cuando los que somos suficientemente viejos para tener 20 años de recuerdo profesional, muchas de las ideas que uno tenía dentro de las corporaciones eran ideas y eran proyecticos, ¿no? Y la gran diferencia es que hoy en día muchas de esas ideas pueden ser compañías. Y esa es la grandeza de la iniciativa de Coopera y el Open InsurTech, y obviamente muchos otros, ¿no? Pero que son los que nos convocan, es aprovechar ese mundo en el que una idea y un proyecto con una corporación puede ser realmente una startup y un negocio. Y eso es parte del espíritu de esta sesión, donde WeCover, Club y muchos otros que van a tener acá van a ver que son cosas que vale la pena aprender y que le dan ánimo a que todos sigamos adelante con nuestro emprendimiento. Ricardo. Bueno, realmente es hermoso lo que es el desafío de estar creando. Uno ya en realidad ha caminado más de 40 años en la industria aseguradora, donde comenzamos con pequeños PC, 80-88, pasamos por 82-86, dejamos a los AS400, y bueno, de alguna manera teníamos los libros, que éramos suscriptores, y bueno, manejamos el negocio de esa manera. El mundo cambió. Entonces, lo bueno que tiene es el desafío a través de InsurTech. De hecho, acá en el Uruguay, en una de las empresas, la empresa con que yo estoy trabajando, estoy asesorando, hace como 12 años atrás, vino esta gente y le abrí lo que es la puerta como asegurador, ¿no? Porque querían comenzar con una plataforma de comercialización de lo que era un aggregator. Nadie los escuchó en el mercado uruguayo, y yo dije, para ahí va el camino. ¿Por qué? Porque tenía como hilario la facilidad de conocer el mundo
de fuera de la cáscara del huevo, ¿no? Y de hecho, comenzamos a trabajar en lo que se llama seguros online acá en Uruguay, y realmente somos un aggregator, pero ya estamos pensando de cómo podemos hacer cosas totalmente diferentes y nuevas. Y realmente es un placer escuchar las palabras tanto de Omar y Bartolomé, cómo están rompiendo esos paradigmas. Miren que los aseguradores, voy a hablar en primera persona, somos dinosaurios, pero somos dinosaurios en extinción. Y la intermediación hoy día, si no hay cambio, va a pasar, como dice uno de los monumentos que hay ahí adelante de Google, dice, es lo que es la extinción, y recordarnos eso. ¿Ya? Así que tuve la suerte de trabajar junto a Hilario, y realmente me enorgullece haber trabajado con él. Fui su primer jefe quizás, y él terminó siendo mi jefe en lo que es la región. Así que me satisface muchísimo estar junto a Hilario, y bueno, y con todo el equipo y con toda la gente que nos ayuda a aprender de estas experiencias. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo, gracias a vos. Si nadie más quiere decir algo, comentar algo, vamos a ir dando por cerrado este primer exchange, donde tuvimos, bueno, a la gente de WeCover y a la gente del club, donde les agradecemos mucho, Bartolomé y Omar, por el tiempo. Obviamente, Hilario, agradecerte por el partnership siempre, y por estar juntos y empujando el mismo barco con todo lo que es Coopera Innovation Hub y todo lo que es el Open InsurTech. Y nada, vamos con los... El mes que viene le vamos a traer a 2 nuevas InsurTech, así que esperamos que también nos acompañen para seguir sumando y seguir haciendo que este sector o esta industria, todo lo que es lo InsurTech, cada vez crezca más y cada vez sea mucho más potente. Así que gracias y un abrazo para todos. Gracias a vos, Pablo. Saludos. Muchas gracias. Bien. Saludos a todos. Saludos. Chao. Chao, chao.